Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, ¿con qué hace poco los judíos querían apedrearte? ¿Y vuelves allí? Jesús respondió: ¿No son 12 las horas del día? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: Tu hermano resucitará. Le respondió Marta: Ya sé que resucitará en la resurrección al último día. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El maestro está allí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: Mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: Quitad la piedra. Le responde María, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4.º día. Le dice Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean,
para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice: desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Juan, capítulo 11, que nos relata la resurrección de Lázaro, es el Evangelio para el quinto domingo de Cuaresma del ciclo A, que es el que se utiliza para el proceso del rito de iniciación cristiana para adultos. Este Evangelio es de gran importancia porque también coincide con el tercer escrutinio para el rito de iniciación cristiana para adultos y es parte del proceso. Y esta meditación, pues vamos a hablar acerca de Jesucristo, cómo se revela en este Evangelio de la resurrección de Lázaro. Primero que nada, vamos a hablar acerca en el sentido simbólico. Es una meditación en que vamos a considerar el texto bíblico como una alegoría en varios puntos y también vamos a ver lo que significa también para el momento escatológico, es decir, su relación con la eternidad. Primero que nada, vemos que Jesús está en Galilea y que Lázaro está en Judea. Ya hemos visto en otras ocasiones que la tierra prometida en tiempos de Jesús, o sea, la tierra de Israel, en el norte estaba Galilea, luego estaba Samaria y abajo estaba Judea en el sur. Y Jesús está en Galilea y necesita bajar en sentido literal, digamos, del norte al sur, bajar de Galilea a Judea cuando le dicen de la enfermedad de su amigo Lázaro. Este bajar puede ser, lo podemos entender como una imagen de la encarnación. Nuestro Señor, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor bajó del cielo para encontrar a su amigo enfermo, su amigo que era el hombre, que nos habíamos convertido en enemigos de Dios por nuestro pecado. Pero nuestro Señor siempre nos consideró sus amigos hasta tal punto de que quiso bajar del cielo para venir a ver a su amigo enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de traición, enfermo de pecado, su amigo el hombre. Entonces, ese es el primer punto, que este bajar de Jesús de Galilea a Judea se puede interpretar como una imagen de la encarnación del Hijo de Dios. Luego vemos un versículo muy particular y muy bonito que dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él amaba a estos tres hermanos. Y este amor es una cosa que nosotros también necesitamos ser conscientes. Y ahí en donde están estos nombres, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, podemos poner nuestros propios nombres. Yo diría, Jesús amaba a hermana Magdalena. Y es una manera de que nosotros apropiarnos
de este mensaje del Evangelio. San Juan hace esto varias veces durante su Evangelio, en los que nos da la oportunidad, en cierta manera, de meternos en la narrativa del Evangelio y de apropiarnos de lo que está sucediendo. Allí nos podemos imaginar, se me hace curioso que dice Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero no dice María, dice Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahí donde hay un lugar como digamos anónimo, que es la hermana de Marta, ahí me podría poner yo. Jesús amaba a Marta, a hermana Magdalena y a Lázaro. O pueden poner su nombre. Y esa es una manera de nosotros introducirnos a la historia de Jesús, porque como quiera es verdad. Nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto si tú fueras la única persona en el mundo que había que redimir. Él de todas maneras hubiera bajado del cielo y hubiera pasado por su pasión simplemente para salvarte a ti, igual simplemente para salvarme a mí. Entonces, ese es el segundo punto de este punto, ¿verdad? De que Jesús nos ama a cada uno de nosotros. El tercer punto lo vemos de nuevo. Dice Lázaro, refiriéndose a Lázaro, dice, Señor, el que tú amas está enfermo. Y ya lo mencioné un poquito antes de esto, de que esta es una imagen de la enfermedad del hombre, que es el pecado y la traición hacia Dios. Nosotros, por parte de Dios, nosotros somos sus amigos y Él desea nuestra sanación para que podamos restaurar nuestra amistad con Él. Entonces Jesús bajó del cielo para sanarnos de nuestra herida del pecado y así restaurarnos a la amistad con Dios y también a la familia a la que pertenecemos, a la familia humana, y en nuestro caso como bautizados a la iglesia cuando pecamos después, aún después del bautismo. Muy bien, otro punto es que el bajar de Galilea a Judea para Jesucristo de manera práctica e histórica en ese momento de su peregrinar por este mundo significaba exponerse a un peligro de muerte. Sus mismos discípulos, sus apóstoles, le recordaron cuando él les dio la intención, les dijo que iban a bajar dicen, nuestro amigo Lázaro está enfermo y voy a ir está enfermo y voy a ir a despertarlo. Está dormido y voy a ir a despertarlo. Ellos decían, ¿cómo que vamos a bajar? Si hace poquito te querían matar. Y el Señor, como quiera, decidió bajar a sabiendas que era un peligro inminente de muerte. E incluso en el sentido figurado o en el sentido alegórico, podemos ver que esto es también lo que sucedió históricamente con Cristo. Él bajó del cielo con el peligro de muerte, pues que lo íbamos a matar, y de hecho sucedió. Él dio su vida por nosotros y no dudó en bajar del cielo, aunque esto significaba para él un peligro inminente de compartir también, como todo ser humano, en la muerte. Muy bien. Ahora la segunda parte es, vamos a analizar el encuentro de Cristo con Marta. Vemos que cuando Marta escucha que Jesús ha venido, ella le sale al encuentro. Ella no se espera a que Jesús venga todo el camino, sino ella le sale al encuentro. Podemos ver en esto una imagen de nosotros. Nosotros, como quiera, siempre estamos buscando a Dios, aunque lo busquemos en lugares equivocados. Pero teniendo la noticia de que nuestro Señor bajó del cielo, en este caso Jesús bajó de Galilea, le salimos al encuentro. Sabemos que Él bajó, pero bajó para mí y voy a encontrarme con Él. Marta amaba también a Cristo y ella le sale al encuentro. Claro que siempre la primera iniciativa siempre es de Dios. Todo nuestro amor y nuestra dedicación a Dios es siempre una respuesta a los beneficios que hemos percibido que Dios nos ha regalado. Entonces Marta le sale al encuentro a Cristo y le reprocha su ausencia y también hace un acto de fe. Al mismo tiempo, primero le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Este es un grito del corazón, de un corazón que sufre. Y nosotros, si hemos experimentado el sufrimiento en nuestra vida, pues también en algún momento quizás hemos sentido una ausencia de Dios, particularmente cuando sufrimos o cuando pasamos un momento difícil.
y pensamos, ¿dónde está Dios? Así Marta le expresa, pero fíjese que se lo expresa a Cristo mismo. No se va por ahí diciendo que, pues, ¿dónde está Dios? Que en este sufrimiento, que por qué, que Dios no existe, porque mira, si Dios existiera no habría este sufrimiento, que es, digamos, el argumento de los ateos, que si hay sufrimiento eso significa que no hay Dios. No, Marta se va y le expresa a Dios, una oración, en cierta manera lamentándose de este sentido de ausencia de Dios. Así cada uno de nosotros, si estoy sufriendo, está bien, el Señor puede escuchar nuestro dolor e incluso podemos decirle al Señor, Señor, en este momento yo no siento tu presencia, yo siento que no estás conmigo. Aunque sabemos por nuestra fe que nuestro Señor siempre está con nosotros, no es una falta de respeto a Dios expresarle cómo nos sentimos en un momento difícil. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él no nos recibiera con una apertura completa del corazón, que no podemos expresarle nuestros sentimientos más profundos? Entonces Marta se va con Jesús, no con nadie más, con Jesús, y a Jesús le expresa este dolor de haber sentido su ausencia. Y nos dice no solo eso, que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hace un acto de fe. Y esto también es importante para nosotros, hacer actos de fe delante de nuestro Señor. Y ella le dice, aún ahora yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Es un acto de fe, aunque Jesús no estuvo allí, digamos, en el momento para prevenir la muerte de su hermano, ella hace este acto de fe diciendo, Jesús, aunque mi hermano ya murió, tú puedes pedirle a Dios y Dios te concederá lo que le pidas. Está casi a punto de pedirle a Cristo que resucite a su hermano. Y Jesús le descubre, digamos, o la expresa el pensamiento que Marta no se atrevió a decir en pedir esta resurrección de Lázaro, y le dice, tu hermano resucitará. Y claro, los judíos, al menos alguna parte de los judíos, creían en la resurrección de los muertos y creían que en el último día todos los muertos iban a resucitar. Es una creencia que es parte también de nuestra fe cristiana, que creemos que al final de los tiempos va a haber una resurrección general y todos vamos a resucitar, los buenos, los malos, los que se portaron bien, los que se portaron mal, pues que somos todos, ¿verdad? Y todos vamos a resucitar, unos para una resurrección de vida, otros para una resurrección de condenación. ¿Qué significa esto? Que nosotros en la creencia de la resurrección creemos que el ser humano es parte de la manera como nosotros entendemos al ser humano en nuestra filosofía y teología cristiana, es que el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. Es al mismo tiempo un ser material y un ser espiritual. Por lo tanto, nuestra salvación incluye la redención del cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo va a participar en la salvación y también nuestro cuerpo participará, Dios que ni lo mande Dios, ¿verdad?, participará en la condenación de los que se condenen, que nadie se condenara, ¿verdad?, que eso fuera, ojalá que eso sucediera, pero desafortunadamente si hay una persona escoge por su propia vida que se va a ir al infierno, aún allí va a experimentar la condenación en su propio cuerpo. Igual en el cielo vamos a experimentar la salvación aún en nuestro cuerpo. El cuerpo también va a participar después de la resurrección, va a participar de la gloria del cielo o de la condenación del infierno. ¿En qué consistirá en la gloria del cielo en el cuerpo? Pues es la cosa, digamos, no sé si menos importante, pero digamos va a ser el total deleite, ¿verdad?, de los sentidos y el total deleite de todo lo que podamos sentir dentro de la santidad de Dios. Y en el infierno, pues ¿qué va a ser la participación del cuerpo? En el infierno, pues en lugar de escuchar sonidos bonitos, va a haber un ruido espantoso, unos olores apestosísimos. Vamos a sentir en nuestro cuerpo todo el dolor y la angustia, el tortura, ¿verdad?, aún en nuestro cuerpo. Vamos a ver cosas espantosas, totalmente, ¿cómo se dice? Totalmente sin ninguna clase de belleza, cosas absolutamente feas.
¿verdad? Y así cada uno de los sentidos va a participar ya sea en el cielo de un deleite total y completo o en el infierno de lo contrario del deleite, ¿verdad? De un dolor, de una cosa espantosa, de la falta de belleza, de falta de bondad, falta de verdad, una cosa que no nos podemos ni imaginar. Entonces, ese es el punto acerca de la resurrección. Ahora, aunque Marta hizo un acto de fe en Cristo y le dijo, todo lo que le pidas a Dios, te lo concederá, Jesús le pide un acto aún más grande de fe. Y así con nosotros, aún cuando pasamos por dificultades, el Señor en ese momento nos da la oportunidad de crecer en nuestra fe que significa no solamente creer que Dios existe, pero significa que le expresamos nuestra confianza, que decimos, Señor, yo confío en ti. Pase lo que pase en mi vida, dificultades, problemas, pruebas, tragedias, lo que me pase en mi vida, yo voy a confiar en ti. Eso es un acto de fe, un acto de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le pide a Marta, en esta situación en que su hermano ha muerto, le pide un acto más grande de fe. Le dice, tú crees esto, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El Señor está haciéndole una promesa a Marta y una promesa a cada uno de nosotros. El que cree en mí, no morirá jamás, que significa no morirá para siempre. Que vamos a participar de la muerte natural, claro que vamos a participar todos, ¿verdad? Como dicen las estadísticas, de cada 10 personas, 10 personas se mueren. Todos vamos a probar la muerte, pero esto que dice Jesús, el que cree en mí no morirá jamás, se refiere a que sí, vamos a morir la muerte natural, pero no vamos a morir la muerte eterna. Es decir, que al final de los tiempos vamos a resucitar, pero resucitar para la vida eterna. Ahora, ¿cómo sucede esto de que nos morimos y nos vamos al cielo sin nuestro cuerpo y luego después resucitamos? Eso ya los detalles, no sé cómo suceda, pero de qué va a suceder, va a suceder. Eso está garantizado por la palabra de Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Muy bien. Y Marta responde ante la invitación de Cristo de hacer un acto de fe más grande, responde con un acto de fe impresionante. Ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ella hace la profesión de que sí, realmente ella tiene la confianza, ella sabe, ella cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido del Antiguo Testamento. Ella hace este acto de fe en Jesucristo. Y Jesucristo se muestra ante esta fe de Marta, entonces él muestra su poder más tarde en el relato, ¿verdad? Pero entonces Marta se va e invita a su hermana María a encontrarse con Cristo. Y vamos a ver ahora, analizar en esta tercera sección, analizar el encuentro de Jesús con María, la hermana de Marta. María, una vez más, va donde Jesús, lo encuentra después de que escuchó que el Señor está allí, que la espera, que la llama. Ella se levanta rápidamente y corre al encuentro de Cristo. Y al llegar con Cristo le hace exactamente el mismo reproche que le hizo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismito, las mismas palabras, pero sin embargo es muy diferente la reacción que tiene Jesús con María a la que tiene con Marta. Esto nos da la indicación que nuestro Señor Jesucristo trata a cada uno de nosotros de una manera individual, así como dicen, hecho a la medida, porque Él es bien humilde, Él se adapta a nosotros, porque primeramente pues Él nos creó, Él nos conoce, Él conoce nuestra alma, nuestras tendencias naturales, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, y nos trata de acuerdo a la manera como cada uno de nosotros somos. Y así trata diferente, aunque dijeron las mismas palabras, Él conoce su corazón, que es diferente. Marta, una persona práctica; María, una persona muy emotiva y muy contemplativa. Y Jesús simplemente, Él no le responde ni dice nada. Él simplemente la ve llorar.
Y al verla llorar, nos dice la escritura, Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó, ¿verdad? Y les dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y ver. Y dice, Jesús se echó a llorar. ¿Verdad? Aquí Jesús, en lugar de ponerse a dialogar con María, o pedirle un acto de fe o hacerla que exprese más, simplemente se hace solidario con su dolor. Nuestro Señor Jesucristo se conmueve y no está simplemente pretendiendo que se conmueve. Él realmente en su humanidad sagrada se conmueve con emoción humana ante el dolor de María, una persona a quien él amaba, ante la muerte de su amigo, aunque él sabía que lo iba a resucitar. Como quiera, el Señor se permite a sí mismo en su humanidad experimentar este dolor de la muerte. ¿Verdad? Se conmueve ante el dolor de María, se conmueve ante el dolor de los demás dolientes que estaban allí con ella y también ante la muerte de su amigo. Jesús se ha hecho solidario con el dolor humano. Él, que es Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre, al hacerse hombre se hizo solidario con el ser humano y se ha hecho solidario contigo y conmigo, y Él comparte con nosotros nuestro dolor. Cuando nosotros sufrimos, pensamos que estamos solos y no nos damos cuenta que siempre en cada ser humano que sufre, allí está el Señor presente. Nuestro Señor Jesucristo siempre está presente donde hay sufrimiento humano. De hecho, donde hay también gozo humano, Él ha querido compartir con nosotros todo lo que significa ser un hombre. Y lo hizo pues al hacerse hombre, al compartir con nosotros nuestra naturaleza humana. Nuestro Señor se hace solidario con el hombre. Y vemos también en este pasaje, en este perícopa sobre el encuentro de Cristo con María, que nuestro Señor nos da a entrever en otro sentido de este pasaje, que la verdadera enfermedad y la verdadera muerte es el pecado. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo vemos que Jesús llora y muestra su dolor ante la muerte de su amigo, el hombre, por causa de nuestro propio pecado. Ahora lo llevan a la tumba y este es el cuarto momento de este evangelio, cuando Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro. Veamos las diferentes cosas que pide. Primero que nada, le dice a Marta, quiten la piedra. Particularmente esta parte, cuando Jesús llega a la tumba, es, digamos, una imagen, o lo podemos interpretar como una manera de explicarnos al Señor lo que sucede en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Él dice, quiten la piedra. Y la hermana, Marta, la hermana del muerto, dice, Señor, ya son 4 días, va a oler, o sea que va a apestar, va a haber un olor desagradable si quitan la piedra. Y es lo que el Señor nos hace que hagamos, digamos, cuando nos vamos a confesar. El Señor nos dice, quita la piedra, déjame ver dentro de ti esa oscuridad y esa muerte que hay dentro de ti, es tu pecado. Y es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Nosotros abrimos nuestro corazón ante el sacerdote y le decimos cuáles son las áreas de nuestra vida en las que hemos permitido que llegue la muerte, es decir, en las que hemos pecado. Los pecados que tenemos, que es una cosa que se muere dentro de nosotros. Es abrir nuestro corazón para dejar la luz de Cristo y la palabra de Cristo alcanzarnos allí donde estamos muertos, en esas áreas donde hemos pecado. Entonces es la primera punto, le dice, quita la piedra. Y Marta dice, ya huele. Pues claro, el pecado es espantoso, es apestoso, pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón con todas sus miserias ante el misterio y el poder de Jesucristo. Y Jesús se dirige ahora al muerto.
digamos, cada uno de nosotros muertos ahí en nuestros pecados, Jesús se dirige a nosotros y nos llama por nuestro nombre y nos pide que salgamos de esa situación de pecado. Le dice Jesús con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Es un mandamiento de Cristo y Él nos está llamando a cada uno de nosotros en esa área, sí, esa área en la que tú en este momento has pensado. Te está diciendo Jesús: sal fuera. Te llama por tu nombre y te dice: sal fuera. Un mandamiento de parte de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a salir de nuestras diferentes situaciones de pecado y nos da, con su palabra, nos da el poder para salirnos, para poder escapar de esas situaciones que nos tienes atado a la muerte del pecado. Y vemos lo que continúa en el relato, que Lázaro salió fuera y que aún estaba atado con la mortaja y tenía todavía el sudario en la cabeza. Y podríamos verlo también en una interpretación, digamos, simbólica, que aún cuando hemos recibido el perdón de Dios en la reconciliación, en la confesión, aún quedan los residuos del pecado que necesitan también atención. Muchas veces vemos, no muchas veces, aquí en la teología católica, en la manera como nosotros lo explicamos, es que el pecado tiene consecuencias eternas y consecuencias temporales. Hablamos aquí de la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es que cuando cometemos un pecado mortal, pues nos merecemos ir al infierno. La pena temporal es el sufrimiento que causamos a otras personas o a nosotros mismos a raíz de nuestro pecado. Y este sufrimiento, es la manera como yo lo entiendo, es este sufrimiento todavía permanece aún haber después recibido el sacramento de la reconciliación, si no hemos hecho un acto de contrición perfecta. Es decir, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados que fueron una ofensa a Dios y no tanto por un interés propio de que yo tengo miedo de morirme. Esa es una buena razón para confesar, es una buena razón para arrepentirse, es que yo no me quiero ir al infierno. Buenísima razón. Y si esa es la única razón que yo tengo para irme a confesar, bendito sea Dios, porque el Señor acepta y nos perdona, aunque nuestra contrición sea así imperfecta, nomás por nuestro propio interés. Está bien, no problem, decía el Señor, no hay problema. Pero la contrición perfecta, que también es una gracia que a veces el Señor nos da si la pedimos, es que nos duele el pecado, no tanto por la manera como nos ha afectado a nosotros o porque es una amenaza a nuestra salvación eterna, pero que nos duele principalmente porque ofendimos a Dios, que es tan bueno, que tanto nos ama y a quien quisiéramos amar sobre todas las cosas. Esa es lo que se llama la contrición perfecta. Y cuando cuando tenemos esa contrición, entonces nuestro pecado se perdona, no solo la pena eterna de que nos vayamos a ir al infierno por ese pecado, se nos perdona eso en el sacramento de la confesión, pero también se perdona la pena temporal. Es decir, nuestro Señor de alguna manera nos sana en nuestro corazón de todas las consecuencias temporales que nos vienen por causa de nuestros pecados. Es una cosa maravillosa. Como una persona drogadicta, si recibe una gracia de este tamaño, a veces el Señor los perdona, no solamente por el pecado de la drogadicción, pero les da en ese momento su sanación de su adicción. Es decir, esa pena temporal que son las ataduras, el sufrimiento, los malos hábitos que se forman, todo eso se deshace ante la gracia de Dios y ante la misericordia de Dios cuando nos da la gracia de una contrición perfecta, de un arrepentimiento perfecto de nuestros pecados. Él los puede restaurar instantáneamente a una salud completa de alma y de cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a ver después del milagro qué sucede. El quinto momento en este relato es las consecuencias de este milagro o de esta señal. Primero que nada nos dice la Escritura, muchos que vieron lo que había hecho, muchos creyeron en él. Esta señal de la resurrección de Lázaro
hizo que muchas personas por fin lo aceptaran como el Mesías y aceptaran que él venía de Dios. Porque ¿quién puede resucitar a los muertos sino solo Dios? ¿Quién puede resucitar a los muertos sino solamente un hombre que viene de Dios? Así como los profetas en el Antiguo Testamento, así Jesucristo muestra este poder de Dios y lo muestra en sí mismo. Entonces, gracias a este milagro, muchos creyeron en él. Esa es la primera reacción ante este milagro de algunas personas. Ahora, muchos, pero no todos. Algunos de entre ellos, nos dice la Escritura, dice, muchos creyeron en él, pero algunos fueron donde los fariseos y los sacerdotes, pues a darles el chisme, ¿verdad? A decirles lo que Jesús había hecho. Y ellos, en lugar de conmoverse o de creer o de aceptar a Cristo como el Mesías esperado por el pueblo de Israel, endurecieron su corazón y decidieron no creer en él. Decidieron no solamente no creer en él, sino este fue en la ocasión en la que los líderes del pueblo judío decidieron darle muerte. Y aquí vamos a ver, esto está hablando acerca de los enemigos de Cristo. Y enemigos no solamente de Cristo por sí mismo, pero ellos vivían apegados a su situación y de privilegio dentro del pueblo y no querían perder eso. También ellos, como miembros del pueblo de Israel, estaban esperando la venida del Mesías prometido. Y cuando el Mesías se apareció, ellos decidieron que este no es buen momento para que el Mesías se aparezca, entonces tenemos que deshacernos de él. Yo no entiendo cómo una persona que se supone que está cerca de Dios, en este caso los sacerdotes, las personas que tenían el poder del pueblo de Israel, del pueblo elegido de Dios, cómo al ver todas las señales que Cristo les dio, hayan endurecido su corazón hasta el punto que en lugar de aceptarlo como la revelación de Cristo, la revelación del Mesías, del enviado, decidieron darle muerte. Yo no entiendo, pero vemos también como en la historia de Israel, también a muchos profetas, ellos decidieron matarlos por cuestiones políticas o por otras circunstancias. Entonces, pero estos son los puntos importantes. Primero, que fue este milagro en el que Jesús bajó para sanar a su amigo enfermo. Como consecuencia de haber sanado a su amigo enfermo, él mismo iba a experimentar la muerte en su propio cuerpo, en su propia vida. Él iba a experimentar esta muerte que le tocaba experimentar a Lázaro, la experimentó él. Es lo que hizo Cristo. Él se entregó por mí. Él aceptó la muerte, murió por mí para que yo pueda tener vida nueva en él. Y ya por último, después de esto Jesús ya no podía andar en público, sino que se quedaba a las afueras de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque lo andaban buscando para matarlo, ¿verdad? Y es otra cosa de las consecuencias que hubo acerca de este signo en el Evangelio de San Juan. Un punto, que se me olvidó mencionar, es que San Juan también dice que fue el sumo sacerdote el que dijo una profecía en cuanto a Cristo, aunque él era pues enemigo de Cristo, considerado enemigo de Cristo porque él lo quería matar. Él les dice, les conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y dice San Juan, esto lo dijo no por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Vemos cómo Juan reconoce, aún en esta persona que se estaba portando como enemigo de Cristo, reconoce la autoridad que tiene por su oficio de sumo sacerdote, que recibe la autoridad aún de parte de Dios. Y nos dice que no habló por su propia cuenta. En cierta manera, San Juan nos está reconociendo que aunque la persona que ocupa un lugar dentro del pueblo elegido de Dios, en este momento podemos pensar en nuestros obispos, sacerdotes, en los líderes de la iglesia, aunque hagan cosas espantosas o cosas que van en contra aún de la fe y de la piedad, aunque hagan esas cosas como quiera, ellos tienen esta unción o esta autoridad que les viene directamente de Dios. En el caso de los obispos y los sacerdotes, esta autoridad les viene directamente
de Jesucristo por la sucesión apostólica, porque ellos han sido ordenados por un obispo que fue ordenado por otro obispo y otro obispo y otro obispo, y así se va toda la línea hasta Jesucristo mismo. Ellos han recibido de Jesucristo mismo la autoridad que poseen, igual el Papa. Esa autoridad la tienen aunque ellos cometan muchos errores por malicia o por debilidad humana, pero como quiera ellos siguen teniendo esa autoridad y esa unción por el oficio que ocupan dentro del pueblo de Dios. Bueno, este es el último punto que vamos a hacer el día de hoy y les quiero proponer 4 preguntas de reflexión. La primera es solamente para tu propia reflexión interior o un examen de conciencia. ¿Cuáles son las tumbas en las que me encuentro? En otras palabras, ¿cuáles son los pecados? Los pecados que me hacen morir, los pecados de muerte que tengo dentro de mi corazón. ¿En qué tumbas me encuentro de las cuales Jesucristo me puede resucitar? Ahora, las preguntas que siguen las pueden comentar o platicar con otras personas como ustedes quieran, ¿verdad? Esto es libre, ¿verdad? Primero, ¿cuándo y cómo me he sentido amado por Jesús? Así como Jesús, Marta y María, que se sabían que Cristo los amaba, ¿cómo yo me he sentido amado por Cristo? ¿En qué ocasiones? Podemos pensar en esos momentos en que he sentido el amor de Dios. El tercer punto, o la tercera pregunta, he escuchado la voz de Cristo que me ha pedido salir fuera de las tumbas de mis pecados. En el pasado ha habido pecados de los cuales el Señor me ha sacado. Es otra reflexión. Y por último, me doy cuenta que para darme vida, Jesús se entregó a la muerte por mí. ¿Qué clase de vida nueva quiero vivir después de que Cristo me haya restaurado, me haya resucitado a la vida de la gracia? Es decir, cuando Jesús me haya perdonado mis pecados, ¿qué clase de vida yo quiero vivir de ahora en adelante? Y por último, quiero decir un pasaje de la Escritura que puede ser como un resumen de todo este tema. Es: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne es una vida de fe en el Hijo de Dios, que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos a la próxima. Arrivederci.